Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, buenos días, donde quiera que te encuentres. Es un gusto poder saludarte, bendecirte, orar al Padre por tu vida, traer una palabra de revelación, una palabra de libertad, una palabra que nos lleve a esa luz verdadera y a ese gozo verdadero por el cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. Estoy dando gracias a Dios todos los días de mi vida por Vida TV, un canal donde Dios está usando a hombres y mujeres de poder, de autoridad, con sabiduría, con unción, para poder traer esa palabra ungida, esa palabra que libere, que sane, que restaure, que levante al caído, que salve al perdido. Así que aquí estamos una vez más para traer. La semana pasada comenzamos un estudio sobre los cautiverios del alma y estábamos viendo en la parte 1, resumiendo rapidito, ¿qué es el alma? Pues estábamos viendo cómo puede ser cautiva el alma, qué pasa en nuestro ser cuando esta alma es cautiva y cómo rescatar o romper los cautiverios del alma. Habíamos visto Lamentaciones, capítulo 3, cómo Jeremías, el escritor de Lamentaciones, había estado en ese lamento, en ese clamor delante de Dios, porque su alma estaba en amargura, su alma estaba cautiva, dice que estaba en el Seol, pero clamaba a Dios porque sabía que por su misericordia no había sido consumido. Y asimismo vemos el salmo, en los salmos, como David hablaba de que necesitaba, clamaba a Dios para que lo rescatara de ese cautiverio, dándonos a entender la palabra que es posible que nuestra alma quede cautiva. Y habíamos visto también cómo Isaías 61 nos traía esa palabra, esa profecía donde Jesús iba a venir a traer y decía yo que es el precursor del ministerio de sanidad y liberación del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Así es que en este enfoque nos llevamos por esa palabra. ¿Qué cosa es el alma? Decíamos que el alma es el yo del ser humano, es la parte incorpórea del hombre, donde no la podemos tocar, no la podemos ver, pero existe un hombre interior, un yo de cada ser humano, donde tomamos las decisiones, donde es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, donde nosotros por medio del alma podemos dirigir el cuerpo, la mente, el alma, el cuerpo están intrínsecamente ligados y trabajan para así nosotros tomar decisiones en cada evento de nuestra vida. Así es que habíamos visto que el alma es inmortal. El alma es inmortal y hay dos caminos para el alma, o el cielo o el Seol, o el lugar de tormento, y lo habíamos visto en Lucas 16. Habíamos dicho que nosotros en esta tierra decidimos dónde va a estar nuestra alma, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra, a nuestra rendición, a nuestra búsqueda del Señor, podemos estar en cualquiera de estos dos lugares. Habíamos hecho unas preguntas importantes donde nos preguntábamos, ¿será que Jesús vino a llevar nuestra alma al cielo o a traer el cielo al alma? Vino a traer el cielo al alma, porque hoy tú tienes al Espíritu Santo con el cual puedes decidir y te puede ayudar en las decisiones y te puede ayudar en esa sanidad, en ese proceso para poder llegar a ver la luz de Cristo en todo tiempo. Así es que nosotros somos esa alma donde guardamos las emociones como un contenedor, un gavetero, donde vamos guardando cada una de las emociones y que Dios nos ha dado un libre albedrío para de ahí decidir qué hacer con nuestra alma, qué decisiones tomar. Él dice, yo pongo Deuteronomio 30:19, lo habíamos visto, él pone el cielo y la tierra como testigo y pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, y nos aconseja, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tus generaciones. Por causa de este libre albedrío, entonces Dios nunca te obligará a salir de un cautiverio. Dios nunca te obligará a salir del temor, de la tristeza, de cualquier otro evento de tu vida donde tú sabes que estás batallando, pero solo no puedes, necesitas el poder de Dios, pero Dios nunca te obligará,
porque Él nos dio un libre albedrío. Así es que lo único que tenemos que hacer es obedecer y buscar a Dios para que nuestra alma pueda salir de ese cautiverio. Así es que en la segunda parte queríamos ver cómo puede ser cautiva el alma. Ya en la primera parte entendimos qué cosa es el alma y que el alma puede estar cautiva. Lo vimos por la palabra, las veces que clamaban estos grandes hombres de Dios para que Dios les rescatara el alma del cautiverio. Ahora, ¿cómo puede ser cautiva el alma? Existen varias razones por las que puede ser cautiva el alma. Muchos vivimos por años en un cautiverio sin saber cómo salir, sin tener la capacidad humana de reconocer a simple vista en nuestro entendimiento qué es lo que está pasando con nuestra vida, porque solo el Espíritu Santo de Dios nos puede salir a ayudar a la luz, nos puede sacar de ese cautiverio y llevarnos a su luz. Ejemplo, no podemos estar, hay personas que no pueden estar donde hay aglomeración de personas, donde hay muchas personas reunidas, no pueden, les da claustrofobia, les da un ataque de pánico y no entienden por qué le pasa eso. O no pueden, por ejemplo, entrar al agua. Tenía una amiga que no podía llegarle el agua, íbamos con los niños a la playa y no podía entrar los pies cuando le pasaba de los tobillos porque ya le daba un ataque de pánico y no entendía por qué le pasaba esto a ella. Así es que, o personas que no pueden estar en alturas, en lugares oscuros, los militares, por ejemplo, los veteranos de guerra, muchos de ellos no pueden sentirse en sociedad, no tienen capacidad para manejarse dentro de la sociedad porque su alma ha sido cautiva, su mente ha sido preparada solamente para matar o defenderse. Entonces, cuando están dentro de sociedad, no se encuentran y la mayoría de ellos terminan siendo desamparados, llevando un estilo de vida desamparado en las calles, rodando por las calles, como se dice en inglés, homeless, no tienen casa, no pueden estar dentro de una casa porque su alma quedó cautiva, quedó en una cárcel, quedó encerrada en ese mundo de guerra, en ese mundo a la intemperie, donde todo el tiempo estaban a la expectativa de que le iban a hacer algo malo. Pues eso es lo que ha dado lugar a que su alma pueda quedar en una cárcel. Entonces, personas que se sienten inseguras en todo tiempo, temores inexplicables, todo esto puede ser, y pueda que haya muchos más ejemplos de estos, pero de lo que sí estoy segura es que existen dos tipos de cautiverios. Dos tipos de cautiverios, el cautiverio involuntario y el cautiverio voluntario. Voluntariamente puedes entrar en cautiverio o involuntariamente puedes haber quedado en un cautiverio tu alma. ¿Por qué digo esto? Em, por ejemplo, los cautiverios voluntarios. Habíamos estado viendo en la primera parte que nuestros sentidos naturales se comportan como puertas espirituales y que estas puertas espirituales pueden ser nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, que depende de lo que veamos, de lo que oigamos o lo que expresemos con nuestra boca, podemos abrir puertas. Podemos dar lugar a que espíritus inmundos tomen control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad y nos lleven a un cautiverio. Pues por causa de la contaminación a que nos exponemos, al prestar nuestros sentidos naturales a las cosas del mundo, nosotros estamos dando lugar a que el enemigo venga y tome control de nuestras vidas. Entonces, esto es un cautiverio voluntario. Tenemos, por ejemplo, al rey David. En la historia del rey David, en segunda de Samuel, dice que David estaba ungido por Dios, separado para Dios, y por causa del entretenimiento con sus ojos, él debía de estar en ese tiempo en guerra, pero decidió quedarse en su casa y mandar a los hombres a la guerra. Y esto le dio lugar a que él se entretuviera mirando por un balcón y vio a una mujer bañándose y sus ojos lo llevaron a ver a esta mujer y ahí fue tentado y le dio David voluntariamente lugar
a ese pecado, por lo cual clamaba a Dios después, sácame de esta cárcel. Esta fue una historia que le lleva un evento doloroso a David, donde David, por causa de ese entretenimiento, de ese segundo de mirar por una ventana entretenido, voluntariamente, le dio lugar a que tuviera que hacer intento de suicidio con un hombre. Mandó al marido de esta mujer a que a que lo pusieran en la primera línea del fuego para que muriera, para que no se descubriera su pecado. Pero como Dios no puede ser burlado, Dios todo lo saca a la luz. Pero su alma quedó en una cárcel y por esta cárcel él clamaba todos los días. Muchos de nosotros sabemos que corremos peligro al ver la televisión o en cualquier medio. Ahora hay muchos, hay mucha facilidad ahora para dejarnos enredar por el pecado, para dejarnos enredar y llevar a la tentación y nos vamos dejando llevar sabiendo que podemos tomar el control y salir de esa televisión o de ese medio, de cualquier cosa que nos esté enredando para llevar esa tentación, nos da lugar al pecado. Y ese pecado es lo que nos hace llegar a un cautiverio del alma. Por ejemplo, la pornografía. Este es un espíritu que toma completamente la mente. Oiga bien, la pornografía está científicamente probado que toma la mente de las personas y la lleva cautiva. Espiritualmente, esa mente, esa alma que está intrínsecamente ligada, el alma, la mente, el espíritu, el corazón están intrínsecamente ligados, no se pueden separar uno del otro. Al estar mirando con sus ojos, que son puertas espirituales, la pornografía, ese espíritu de pornografía toma el control de la mente y lleva a un cautiverio del alma. Hemos visto, existen muchos ejemplos, muchos testimonios en la internet de hombres que se han convertido en asesinos en serie a causa de haber comenzado a los 7 u 8 años a ver pornografía. Tremendo. De la misma manera, un cautiverio voluntario. Tuve un caso de una familia donde una niña no podía dormir y mientras la madre me pedía oración, el Espíritu Santo me mostraba la computadora. Y le pregunté, ¿en el cuarto de esa niña hay una computadora? Me dijo, sí. Y esa computadora es la que ella usa o quién usa la computadora. Me dijo, no, la usa el papá. ¿Y qué ve el papá en la computadora? El papá veía, hacía investigaciones sobre el mundo espiritual y veía todo cómo trabajaba cada una de las religiones o sectas religiosas en satánicas para él poder ayudar a defender a su familia, el engaño que el diablo puso en el corazón de este hombre. ¿Sabe qué? Este cautiverio no fue para este hombre, este cautiverio fue para la niña. La niña no podía dormir, la niña estaba en pánico, no se atrevía a salir ni ir a la escuela porque ella estaba en un cautiverio de su alma a causa de que el padre veía dentro de su cuarto, de su recámara, este tipo de eventos donde traía espíritus inmundos que tomaron posesión en aquel lugar. Esto es un cautiverio voluntario porque nosotros podemos el 90% de las veces controlar lo que nosotros vemos, escuchamos o hablamos. Somos nosotros los responsables de cuidarnos, de no entrar en este tipo de cosas que nos pueden llevar a cautiverio del alma. Entonces, Santiago 4:4 dice algo importante. Santiago capítulo 4, desde el verso 1, empieza a decir que las guerras, las disensiones, los pleitos vienen a causa de nuestro razonamiento humano. Vienen por las pasiones
que combaten en nuestros miembros, estoy parafraseando, porque nosotros hemos decidido buscar el mundo y vivir para el mundo siendo nosotros hijos de Dios. Y termina diciendo en el verso 4, Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si decidimos en nuestra alma vivir las cosas del mundo o tratar de vivir a medias el evangelio, usted puede estar seguro que usted le está dando oportunidades a espíritus inmundos que tomen el control de su vida y lo lleven a un posible cautiverio, porque los sentidos naturales operan como puertas espirituales que dan lugar a espíritus de las tinieblas que puedan estorbar tu alma. Tenemos que saber que existen estos cautiverios voluntarios donde nosotros voluntariamente, por la concupiscencia de la carne, por el entretenimiento en el que vivimos, podemos dar lugar a estos espíritus inmundos que nos llevan a cautiverios del alma. Mira lo que dice Jesús en Lucas 11 del 34 al 35. Jesús dijo, en Lucas 11 del 34 al 35 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Tremendo. Que la luz que en ti hay sea tinieblas. Es decir, que vivimos en un engaño pensando que somos los más espirituales y no sabemos que nuestro ojo nos ha llevado a un cautiverio del alma. Porque por el ojo recibimos la luz, pero si nuestro ojo está borroso, no tenemos buena visibilidad. Estoy hablando del ojo natural. Podemos chocar, hacernos daño o hacerle daño a alguien más. De igual manera, si el ojo espiritual, si lo que tú miras con tus ojos no es, si nuestros ojos espirituales no están bien enfocados en obedecer a Dios y en seguir la guianza del Espíritu, en obediencia, las actitudes nuestras pueden irradiar una luz que no es la luz de Cristo. Podemos, en lugar de ser de bendición para alguien, ser de maldición para alguien. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que ven nuestros ojos, porque los ojos, los oídos son las puertas más importantes de contaminación. Nuestros ojos y nuestros oídos nos pueden llevar a un cautiverio del alma. Porque, por ejemplo, hablando del oído, si escuchamos música mundana, la letra de la música nos puede llevar a un cautiverio del alma. Qué tremendo. Los oídos pueden ser otra fuente importante para dejar el alma en cautiverio. Una fuente puede ser qué tipo de música escuchas. Hoy en día existen músicas que instan al sexo, músicas que hablan de la práctica, cómo practicar un suicidio por su letra. Y esta es una vía por donde el diablo comienza a engañar y enredar el alma, los pensamientos y los pensamientos, darle una señal al alma hasta llevarla al cautiverio, donde llega un momento donde está en un pensamiento obsesivo compulsivo que no puede pensar en otra cosa que en la muerte. Cuando nos enfocamos, por ejemplo, una persona que está enferma, y se enfoca solamente en la enfermedad y no se enfoca en las promesas que Dios le ha dado, esta persona puede llegar a un momento donde no le encuentra sentido a su vida y empieza a decir, yo no tengo ganas de vivir, yo no quiero vivir, ya para qué vivir, porque su mente ha sido cautiva, está cautiva el alma en ese pensamiento por la enfermedad.
Tuve otra muchacha que fue una de mis discípulas, es una de mis discípulas, donde esta muchacha oyó música rock desde los 7 años de edad. Ella vendría a mi vida a hará unos 10, 12 años, donde ella tendría unos veintitantos años, pero ya esa niña estaba cautiva, ¿eh? Totalmente cautiva su mente, no dormía si no era con medicamentos para dormir, no podía dormir, constantemente pesadillas que no la dejaban dormir. Yo recuerdo que un día llevamos a esta muchacha a un retiro y en la madrugada los alaridos que esa niña daba, todo el mundo se asustó porque no era normal lo que estaba pasando y ella estaba dormida con las pastillas. Sin embargo, los demonios la estaban atormentando. Su alma estaba en un cautiverio, de manera tal que ella podía estar sentada delante de mí y yo podía estarle hablando y ella empezaba a virar su cabeza para atrás, para atrás, para atrás, donde si yo no la llamaba, ella la cabeza la arrastraba al piso, virándose para atrás. Mire qué clase de cautiverio había aquí solamente por escuchar música rock. Entonces, podemos ser influenciados y podemos ser llevados a un cautiverio por causa de lo que vemos y oímos voluntariamente, voluntariamente. Entonces, sí podemos ser influenciados o influenciar a otros para bien o para mal, que pueden dar lugar a cautiverios del alma. Cuando practicamos el pecado, otra de las maneras voluntarias, ya no solamente por lo que escuchamos, ya no solamente por lo que oímos, sino hacemos del pecado una práctica. Mire lo que dice Gálatas 5, 16, 19 y 20 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas obras de la carne van a dar lugar a demonios, van a abrir puertas a demonios que en cualquier momento llevan tu alma cautiva porque ya se ha convertido en una práctica. Y no solamente es que tú caes todos podemos pecar en un momento determinado, pero así como David pecaba y se levantaba y reconocía su pecado y pedía perdón y clamaba a Dios para que lo sacara de ese cautiverio y perdonara ese pecado, así nosotros debemos hacer inmediatamente. Porque de lo contrario, si tú vuelves a caer y vuelves a caer y hoy pides perdón, pero mañana vuelves a caer y vuelves a pedir perdón, pero mañana vuelves a caer, ya tú estás en una práctica de pecado. Ya tú cogiste la gracia como licencia para pecar. Y esto quiere decir que tu alma va a ir en cautiverio porque dice el verso 22 y 23, 22 y 23, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Todos podemos pecar, pero ¿en qué momento te levantas y nunca más vuelves atrás? Todos podemos pecar porque solo Dios es perfecto y nosotros estamos en pos de la perfección y peleando la buena batalla de la fe para no caer en pecado. Pero cuando el pecado se convierte en una práctica, ya tu alma está cautiva, ya tu alma está dirigida por el pecado, ya tú fuiste esclavizado del pecado. Por tanto, hay una posibilidad muy grande de que el pecado, la práctica de ese pecado te lleve al cautiverio del alma. Y esto ha sido voluntariamente. ¿Te das cuenta? Ahora, Hebreos 10, del 26 al 31, tiene una palabra poderosa que nos deja ver
que Dios sí permite el cautiverio del alma, aún a los escogidos. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues como conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que definitivamente estamos enfrente de una palabra que nos confronta y nos deja saber que el Espíritu de Dios se aparta y le da lugar al enemigo para que tome el control de tu vida, por cuanto tú has pecado voluntariamente y has hecho del pecado una práctica. Por tanto, tu alma va a quedar en pecado, va a quedar en cautiverio, porque tú has menospreciado la salvación que Dios, por la que Cristo ha pagado. Así es que cuando dice una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios, que ha de devorar a los adversarios, ha de devorar al que se atreva a pisotear, en otras palabras, la sangre de Jesucristo, a menospreciar lo que cargas dentro porque eres un hijo de Dios. Entonces tu alma puede quedar en cautiverio voluntariamente porque tú has decidido practicar el pecado. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios está hablando hoy a la iglesia. Dios está, sabemos que todos los eventos que nos rodean atmosféricamente y políticamente están dejando ver que Cristo viene por la iglesia, que Cristo está cerca. Pero si nosotros no tenemos la convicción del pecado y la convicción de que nuestra alma puede caer en un cautiverio voluntariamente, una horrenda expiación de fuego es lo que queda para nosotros, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que, hermanos míos, despertemos alertas a lo que le damos lugar con nuestros ojos, con nuestros oídos, a lo que hablamos voluntariamente, personas que tienen a Cristo en su corazón y no sale una palabra agradable de su boca. No sale una palabra de Dios de su boca, sino una palabra que todo el tiempo o se están maldiciendo o maldiciendo a otros. Entonces, con tu boca te estás enredando en los dichos de la boca, dice la palabra de Dios. En la boca está el poder de la vida y la muerte, dice Proverbios 18:21. En la boca está el poder de la vida y la muerte, porque del fruto de los labios se alimenta el vientre del hombre. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué entra por tus ojos y que entra por tus oídos, que está dando lugar a un cautiverio de tu alma voluntariamente? Voluntariamente, sabiendo que eres un hijo de Dios, que tienes todo el poder, toda la pasión debía de estar en nuestro espíritu para todo el tiempo tener el temor de no pecar, de no dar lugar a nada que entre por nuestros oídos o nuestros ojos o salga por nuestra boca. Tenemos el testimonio de pastores pedófilos, México, Honduras, pastores que han pasado, que están en la cárcel actualmente porque han violado niños.
entrando ellos en un cautiverio físico y espiritual y dejando a otros niños y a otras muchachas, mujeres, en un cautiverio del alma. ¿Qué les puede esperar a esas personas? Entonces tenemos que estar claros que nosotros somos responsables como hijos de Dios de salir del cautiverio y de no permitir que nuestros ojos, nuestros oídos o nuestra boca nos lleven a otro cautiverio. Porque quizás han orado por ti, te han hecho liberación, ya fuiste liberado, ya fuiste sacado, pero vuelves a caer de nuevo porque te debilitaste en un momento determinado. La palabra de Dios dice que cuando un demonio sale de una persona, si no se ocupa de llenar su corazón con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ese demonio va a salir y va a buscar dónde posarse, y como no encuentra dónde, viene de nuevo a donde salió. Y va y busca 7 demonios y es peor el postrer estado que el anterior. Así es que si ya tú fuiste liberado, si ya tú fuiste rescatado por Dios de un cautiverio del alma, es tu responsabilidad mantenerte en obediencia, en santidad, para que tu alma no vuelva a caer en otro cautiverio. Porque entonces estamos en una práctica del pecado, que es otra de las vías que le abre la puerta a ese cautiverio. Y por segunda, en segundo lugar tenemos el cautiverio involuntario. Y esto lo vamos a tener que dejar a medias, pero en la próxima clase continuaremos con ese cautiverio involuntario más profundo. Cautiverio involuntario, por ejemplo, una madre que no quiere tener un bebé al momento de saber que está embarazada. Ese niño, si nace, ya partículas de su alma están en cautiverio a causa del rechazo de su madre. Recuerde que el alma tiene vida y recibe información desde el vientre de la madre. Por ejemplo, David dice en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. Así es que desde que el óvulo se conecta con el esperma del hombre, ya hay una vida. Y al unirse y tener esa vida, el alma está recepcionando. El alma está recibiendo esa señal, y esa señal puede ser parte de ese cautiverio. Un cautiverio involuntario. Tuve una niña, mi mamá cuidaba niños, y una niña la trajeron de 1 año de vida que no dormía, dormía 10 minutos, y a los 10 minutos se despertaba en un grito de terror, y así era continuamente. Así es que entré en oración porque le dije a mi mamá, el llanto de esa niña no es normal, no es normal que un niño no duerma, que duerma 10 minutos y a los 10 minutos despierte con ese grito de terror. Así que entré en intimidad con Dios y a clamar a Dios para que me mostrara cuál era el cautiverio de esa niña, qué era lo que pasaba, por qué esa niña estaba en ese grito de terror. Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo, es angustia. Pero angustia, una niña de 1 año, ¿qué angustia va a tener? Y el Espíritu Santo me dijo la angustia de la madre. Y pregunté a la madre y me dice, bueno, yo parí ya mayor, parí de 38 años, y yo había perdido 5 embarazos, y esta la pude lograr porque estuve los 9 meses ingresada sin hacer absolutamente nada con mis pies en alto para lograrla. Así es que esa angustia en la que esta niña se había criado en el vientre de la madre había dado lugar a un cautiverio de su alma involuntario. Esa niña salió del vientre de su madre cautiva por el temor, cautiva por la angustia, el temor y la angustia que la madre había vivido durante su embarazo. Así es que una madre, cuando no quiere tener un bebé y toma decisiones, lo pare, pero en realidad ya había pronunciado o yo no quiero, o lo pensó, pero el bebé que está dentro, que tiene un alma,
recibe lo que la madre siente. Y este es un cautiverio involuntario. Por ejemplo, un niño o una niña que fueron violados por un adulto, parte de su alma queda cautiva desde ese momento del evento, porque fue quebrantada su alma, quedó fracturada, quedó vulnerable y es, es como un vaso que se rompe, como cuando tú tiras un vaso y ese vaso se hace muchos pedacitos. Yo miro el alma de esa manera. Cuando dice se quebranta, se fragmenta el alma, queda vulnerable, es porque es como ese vaso que se rompe y esas grietas en su alma son las que no le permiten disfrutar luego de adulto una relación em, por completo, una relación correcta. No puede tener una relación, no puede tener una intimidad con otra persona porque no sabe qué es lo que le pasa o no puede desarrollar ese sentimiento, disfrutarlo porque su alma está en un cautiverio. He ministrado personas que nunca han logrado disfrutar de su pareja a plenitud a causa del cautiverio, porque fueron violados cuando niños o violadas. Estas son causas por las que una persona puede quedar en ese cautiverio involuntariamente. O un hombre o una mujer que es traicionada por su pareja, el daño de su alma es también tan profundo que tampoco logra disfrutar a plenitud de una nueva pareja. He sido testigo de hombres en mi familia que han sido traicionados por las esposas, donde luego se enamoran, pero ese enamoramiento no les dura 3 meses. Antes de los 3 meses ya ellos están buscándole defecto a la nueva persona y nunca pueden disfrutar y tener un matrimonio. Ya son ancianos y no pudieron volver a casarse porque su alma quedó cautiva desde el momento en que fueron traicionados. Se enamoran, pero nunca perduran con una mujer, por bonita que sea, por buena que sea, no pueden porque su alma está en un cautiverio aún. Una relación de abuso físico o emocional de una mujer o un hombre hace que no pueda disfrutar nuevamente de otra pareja porque su alma está cautiva en ese momento, en ese evento que fue un trauma para su vida. Esos traumas involuntarios hacen que el alma quede en un cautiverio. Por ejemplo, cuando un padre pierde a un hijo, eso es un dolor tan profundo que su alma va a quedar en un cautiverio. Tengo un familiar que perdió a su hijo y desde que enterraron al hijo, él se enterró junto con el hijo. Y ahí está en un cautiverio, ya no sabe hablar, ya no sabe caminar, ya no sabe comer y es un hombre que no es tan adulto. Sin embargo, no sirvió para más nada porque su alma quedó cautiva en el dolor de haber perdido a su hijo. Los niños que sufren bullying también es una manera en la que el enemigo usa para que el temor que ese niño tiene lo encierre y no lo deje salir. Se convierten en personas solitarias, se convierten en personas que están totalmente encerrados en un cuarto, no se atreven a salir a la luz, no se atreven, no quieren ir a la escuela porque su alma está cautiva por el bullying que le han sufrido. Hemos visto en las noticias niños que le han hecho bullying y terminan en suicidio porque su alma está cautiva, un pensamiento compulsivo que no los deja avanzar porque su alma está cautiva. Y este es un cautiverio involuntario. También la culpa es una de las cosas que hacen que las personas queden en ese cautiverio involuntario. La culpa, una persona que se siente culpable de haber dañado a otro, nunca tuvo el valor o haberse sentido culpable de haber provocado la pérdida de un negocio, la pérdida de un matrimonio, se siente culpable y esa culpabilidad lo lleva a un cautiverio de alma involuntario.
Así es que existen los cautiverios voluntarios y los cautiverios involuntarios. Hasta aquí vamos a dejarlo hoy. En la próxima semana estableceremos las consecuencias del alma cautiva mientras estamos en vida. ¿Qué cosas puede pasar con el alma cautiva mientras estamos en este cuerpo? Porque sabemos que tenemos dos opciones cuando ya morimos: o vamos al cielo o vamos al Seol. Pero ¿qué pasa con el alma cautiva mientras estamos en esta vida? Lo discutiremos en el próximo programa. La próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando de las consecuencias y cómo liberar el alma cautiva. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios traiga luz y saque a luz toda verdad de lo que esté escondido en nuestros corazones. Bendiciones. Hasta la próxima.